Mientras la casa grande seguía envuelta en un silencio denso, todavía marcado por la conmoción del día anterior, Begoña no lograba sacudirse la impresión de que algo en su vida había girado de manera irreversible. El regreso inesperado de Delia Márquez había abierto una grieta no solo en su matrimonio recién inaugurado, sino también en la imagen que ella se había construido de Gabriel durante semanas. Todo lo que creyó comprender sobre él parecía ahora teñido por la sombra de aquella mentira gigantesca, la supuesta muerte de su madre. Y en cuanto tuvo un momento para respirar, la angustia se volvió a instalar dentro de su pecho, recordándole que nada de lo que él dijera podría borrar el dolor de haber sido utilizada para sostener una farsa que ni siquiera sabía cuántas capas escondía. Al mismo tiempo, Damián continuaba encerrado en su propio desconcierto. Ver a Delia cruzar el umbral de la casa había removido recuerdos que creía enterrados, recuerdos que pertenecían a un capítulo oscuro de la familia y que había decidido mantener alejados por el bien de su apellido. Y, sin embargo, ahí estaba ella, viva, desafiante, como un fantasma que volvía para reclamar algo que nadie sabía definir. Para un hombre como él, orgulloso de su rectitud, aquel engaño de Gabriel no solo era una afrenta personal, sino un recordatorio cruel de que ni siquiera dentro de su propia sangre podía confiar ciegamente. A creerle. Y cuanto más hablaba, más se fracturaba la confianza entre él y la mujer que había prometido proteger. Justo en ese momento, mientras los primeros rayos de luz atravesaban los ventanales de la galería, Marta regresaba de la colonia, cansada pero decidida a seguir adelante con el proyecto de la nueva fragancia masculina. La visita cultural con Chloe y aquel guía francés había dejado un sabor extraño en su interior, una mezcla de confusión y desilusión que intentaba ocultar detrás de su profesionalidad. Ella sabía que Chloe intentaba acercarse a ella de un modo más íntimo, pero lo ocurrido el día anterior la había incomodado profundamente. Por eso, cuando la francesa se acercó con un detalle pequeño, una nota escrita a mano, suave y amistosa, Marta no dudó en rechazarla de inmediato. No quería alimentar algo que ya no sabía si podía controlar, y aunque trató de disimularlo, su mirada revelaba el desconcierto que la recorría. En paralelo, en la tienda del centro, Carmen y Tasio intentaban recomponer su relación tras la enésima discusión causada por sus salidas nocturnas. Ella lo miraba con una mezcla de ternura y rabia, incapaz de distinguir dónde terminaba el hombre que amaba y dónde comenzaba el joven inseguro que todavía luchaba con sus propios fantasmas. Cuando él le pidió que lo acompañara a una cena con los y la expresión marcada por un cansancio que no lograba ocultar. Creo que he cometido un error al venir, confesó ella con un hilo de voz. Andrés, sorprendido por aquella fragilidad inesperada, sintió el impulso de tranquilizarla, pero no sabía cómo. Él había esperado otro tipo de encuentro, distante, frío, incluso hostil. Pero ver a aquella mujer dudando de sí misma provocó en él un sentimiento extraño, una mezcla de empatía y desconcierto. Cuando ella le pidió que la ayudara a regresar a la residencia, él se negó. No por obediencia a Gabriel, sino porque, en el fondo, creía que aquella familia merecía enfrentarse a sus verdades. No muy lejos de allí, María se paseaba de un lado a otro en su habitación, frustrada por la situación que se le escapaba de las manos. La presencia de Delia no solo ponía en riesgo su plan, sino que también amenazaba con destapar secretos que prefería mantener bajo llave. Y lo que más la irritaba era ver cómo Gabriel había perdido su capacidad para controlar la situación. Para ella, acostumbrada a vivir entre mentiras, la debilidad de él era un arma peligrosa que podía volverse en su contra en cualquier momento. Por eso, cuando lo vio en el pasillo,
Se acercó a él sin pensarlo 2 veces y le reprochó que la llegada de su madre estuviera generando tantos problemas. Miró a Joaquín con un orgullo contenido, recordando que alguna vez él también había sido un soñador dispuesto a arriesgarlo todo. Ese recuerdo le abrió una herida que creía sanada. La de saber que su empresa, la que había construido con tanto sacrificio, podía terminar en manos equivocadas si no actuaba con prudencia. De regreso a la mansión, Gabriel se encontraba lidiando con un dilema aún más profundo. Sabía que había llegado el momento de hablar con Damián, no solo como abogado, sino como sobrino. Necesitaba convencerlo de vender parte de la empresa familiar, aun sabiendo que aquella decisión podía interpretarse como una traición más. Pero la presión era tan grande, y las amenazas que él mismo había permitido que se acercaran a la familia eran tan reales, que no podía esperar más. Por eso, cuando finalmente se reunió con su tío y con Marta, decidió abrirse y confesar por qué había decidido mentir sobre la muerte de su madre. La explicación no fue suave ni sencilla. Era una historia llena de heridas antiguas, de miedos que nunca se atrevió a nombrar, de decisiones tomadas desde un lugar oscuro. Y aunque sus palabras estaban llenas de emoción, ni Marta ni Damián lograron mirarlo sin sentir una mezcla de decepción y dolor. Mientras tanto, en la colonia, Cristina avanzaba con paso firme hacia el taller donde trabajaba Beltrán. Pero la tarde no había terminado aún. Begoña, atrapada entre el amor que todavía sentía por Gabriel y la desconfianza que crecía a cada minuto, buscó consuelo en Luz. En el pequeño salón lleno de flores, le confesó el peso de aquellas mentiras y el miedo que la atenazaba. Luz, siempre sincera y prudente, la escuchó con toda la empatía del mundo. Sabía que no podía darle respuestas, pero sí podía ofrecerle un lugar seguro donde llorar y ordenar sus pensamientos. Las mentiras siempre encuentran la forma de salir a la luz, le dijo con voz suave. Y esas palabras, aunque dolorosas, fueron un bálsamo momentáneo para el corazón de Begoña. En otra parte de la colonia, Luis estaba perdiendo la paciencia. Llevaba días observando cómo Andrés se movía con una seguridad que no terminaba de comprender, interviniendo en conversaciones que no le correspondían, desafiando decisiones que antes respetaba. Cuando finalmente lo encontró cerca de la entrada de la fábrica, no dudó en encararlo. Le reprochó abiertamente que estuviera usando métodos sucios para hundir a Gabriel, acusándolo de haber provocado, directa o indirectamente, la llegada de Delia. Aunque Andrés intentó mantener la calma, cada palabra de Luis lo golpeaba como un martillo. Y aunque no reaccionó con violencia, la tensión equilibrio que sostenía el apellido de la reina. Mientras la noche se cernía sobre Toledo y las sombras se alargaban por los pasillos de la mansión, la tensión entre todos los que habitaban aquel lugar parecía aumentar como si el aire mismo se cargara de electricidad. La casa grande había sido testigo de innumerables disputas familiares, pero lo que se respiraba ahora tenía algo diferente, casi insoportable. No era solo la presencia de Delia, ni las mentiras acumuladas durante años. Era la sensación de que todo lo oculto comenzaba a flotar hacia la superficie como si nadie pudiera detenerlo. Y cada personaje, atrapado en su propio laberinto emocional, avanzaba a ciegas hacia un conflicto inevitable.
En el cuarto de invitados donde Delia pasaba la noche, la mujer permanecía sentada al borde de la cama, mirando la ventana como si pudiera leer el futuro a través de la oscuridad. Sus manos temblaban, pero no de frío. Era el peso del pasado, un pasado que parecía dispuesto a presentarse sin pedir permiso. Pasó los dedos por la manta, recordando los años en que había vivido lejos de su hijo, incapaz de acercarse a él sin que el resentimiento los destrozara. Y ahora, tenerlo tan cerca y al mismo tiempo tan lejano la dejaba en un estado de vulnerabilidad que odiaba sentir. Andrés había sido amable con ella, más de lo que esperaba, pero esa calidad lo perseguía sin descanso. Intentó recordar el momento exacto en el que perdió la capacidad de decir la verdad, pero la respuesta se le escurría entre los dedos como arena. Cada justificación que se había repetido durante años ya no servía de nada. Su matrimonio, recién nacido, tambaleaba con una fragilidad estremecedora, y la presencia de Delia hacía que cada una de sus mentiras adquiriera proporciones gigantescas. Sentía que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse, no porque lo hubiera deseado, sino porque nunca tuvo el valor de sostenerlo con honestidad. Mientras tanto, en la colonia, Marta intentaba concentrarse en los preparativos del lanzamiento de la nueva fragancia masculina, pero su mente daba vueltas sin descanso. Había rechazado el detalle de Chloe con una brusquedad que no correspondía del todo a lo que sentía. En realidad, la situación la superaba. Había depositado en su amistad una confianza que creía segura, pero ahora la presencia del guía francés, tan atento con ambas, la había llevado a enfrentarse con emociones que la incomodaban profundamente. No entendía si la molestia que sentía era por la actitud de la francesa o por la suya propia, incapaz de manejar el torbellino interno que se agitaba. Cerró los ojos unos segundos, intentando recuperar la compostura, pero la imagen de Chloe sonriendo al guía regresó a su mente como un pinchazo. Era consciente de que su reacción quizá había sido injusta, pero el orgullo le impedía retractarse. Y así, el proyecto que debería unirlas parecía abrir una fisura silenciosa. Cerca de allí, Carmen entraba y salía de la trastienda de la tienda tratando de encontrar algo de calma después de la discusión con Tasio. Su corazón latía acelerado, como si la tensión se hubiera instalado en cada rincón de su cuerpo. Lo miró durante largos minutos antes de irse, y lo que vio en él no fue solo un hombre con miedo a repetir errores del pasado, sino también una persona que todavía no sabía escucharse a sí misma. Ella deseaba avanzar, construir algo sólido, pero parecía que cada paso hacia adelante era seguido por 2 pasos hacia atrás. Y aunque intentaba convencerse de que era normal tener altibajos, había momentos en los que dudaba de todo, incluso de su propia capacidad para mantener la calma frente a la impulsividad de él. Al cerrar la puerta de la tienda, sintió que el ruido de la calle se mezclaba con un eco. Pero ahora, más que nunca, sentía que debía caminar con cautela. Cuando vio a Damián repasando papeles, sintió una punzada de preocupación. Lo encontró más abatido que de costumbre, como si la responsabilidad se estuviera volviendo demasiado pesada. Le ofreció ayuda, pero el patriarca lo rechazó con una sonrisa triste, asegurando que debía resolver por sí mismo los errores del pasado. Andrés se quedó en silencio, temiendo que su tío estuviera tomando decisiones sin medir las consecuencias. Mientras tanto, María caminaba por los pasillos con un aire calculado. Había observado cada gesto, cada mirada, cada palabra apresurada que circulaba por la casa desde que Delia llegó. Y aunque las tensiones podrían haberse convertido en una amenaza para ella, decidió que debían convertirse en una oportunidad. Sabía que Gabriel estaba bajo una presión enorme, atrapado entre las exigencias familiares y la verdad que se negaba a aceptar. Eso lo hacía vulnerable.
Y la vulnerabilidad, cuando se detecta a tiempo, es una puerta abierta. Pero lo que más la perturbaba no era la idea de hundir a Gabriel, sino la sensación incipiente de que él ya estaba hundiéndose solo. Se acercó a la ventana y vio cómo la luz del final del día bañaba los jardines. Aquella calma aparente escondía una tormenta emocional que ella intención no había sido dañarla, pero nada de lo que se dijo a sí mismo logró aliviar la culpa. Sabía que lo había perdido todo con ella, y sin embargo, algo dentro de él se resistía a aceptarlo. Se preguntaba si habría una oportunidad para reparar el daño, pero en el fondo comprendía que algunas heridas no se cierran con disculpas. Aquella tarde, mientras se quedaba solo en el taller, sintió que la soledad lo envolvía de manera inédita, recordándole que las acciones imprudentes tienen consecuencias que ningún deseo puede suavizar. Al caer la noche, la mansión se sumió en un silencio extraño, un silencio que parecía contener más palabras de las que cualquier conversación podría expresar. Begoña se recostó en su cama, pero el sueño tardaba en llegar. Recordaba cada gesto de Gabriel desde que Delia apareció, cada explicación apresurada que él intentó formular, cada mirada que él evitó sostener demasiado tiempo. No quería admitirlo, pero su corazón estaba fragmentado. Había amado al hombre que creyó conocer, no al que tenía frente a ella ahora, atrapado en una red de mentiras que él mismo había tejido. Se giró hacia el otro lado de la cama, intentando acallar sus pensamientos, pero una pregunta insistente la perseguía: ¿quién era realmente Gabriel? La duda se clavó en su pecho, pesada y persistente, y supo que no podía convertirse en el villano de su propia familia, pero sus acciones lo habían colocado en ese papel sin posibilidad de escape. Cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo, guardó los papeles rápidamente, temiendo que alguien descubriera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Pero los pasos se alejaron, dejándolo nuevamente solo con el peso de su conciencia. En la colonia, Luis caminaba de un lado a otro, agitado por la discusión con Andrés. No podía creer que alguien tan cercano a la familia estuviera dispuesto a actuar de manera tan sucia. Para él, la lealtad era un valor sagrado, una línea que nadie debía cruzar. Y la idea de que Andrés pudiera estar manipulando a Delia para perjudicar a Gabriel lo disgustaba profundamente. Se detuvo frente a la fábrica, observando las luces que aún permanecían encendidas. Aquella imagen, tan cercana a lo que consideraba su hogar laboral, lo llenó de angustia. Si la familia se destruía desde dentro, ¿qué quedaría para él y para todos los trabajadores que dependían de ella? Se frotó la frente, intentando calmarse, pero el enojo persistía como un fuego lento que no alcanzaba a extinguirse. Mientras tanto, Joaquín regresaba a casa agotado por la jornada en el nuevo negocio. Estaba orgulloso del proyecto, pero sabía que aún les faltaba mucho por recorrer. Cuando entró en el comedor, duró poco. El cansancio les recordó que el futuro aún era incierto y que muchos desafíos los aguardaban. En la mansión, Delia decidió bajar al corredor principal para despejar su mente. Caminó lentamente, acariciando con la yema de los dedos los marcos de cuadros que decoraban las paredes. En ellos veía reflejadas generaciones de una familia que había hecho de la apariencia su mejor arma. Cuando se detuvo frente al retrato de Damián joven, acompañado por su difunta esposa,
una punzada de nostalgia le atravesó el pecho. Había sido parte de esa historia en un tiempo lejano, aunque ahora nadie quisiera recordarlo. Mientras alzaba la mano para tocar el cristal, una voz suave la sorprendió desde detrás. Era Marta, quien la observaba con expresión cautelosa. No debería estar sola por estos pasillos, dijo la joven. Delia se giró lentamente, con la mirada cansada. A veces la soledad es el único lugar donde puedo escuchar mis propios pensamientos. Marta frunció el ceño, sin saber cómo interpretar aquella respuesta. Había oído muchas historias contradictorias sobre Delia y, aunque quería mantener la distancia, algo en la fragilidad de la mujer despertó su compasión. Ambas se quedaron allí unos segundos, el silencio entre ellas cargado de un respeto incómodo, como si cada una reconociera en la otra una herida. Y comprendió que la respuesta no sería sencilla. Ya entrada la noche, Andrés atravesó el patio con paso decidido para regresar a la colonia. Necesitaba despejar la mente del caos familiar, pero mientras caminaba, no pudo evitar pensar que cada decisión que tomara afectaría no solo a él sino también a quienes habían depositado su confianza en él. Se detuvo cerca de la entrada, mirando las ventanas iluminadas de la mansión. Un sentimiento de responsabilidad y culpa lo atravesó. Sabía que enfrentarse a Gabriel no sería fácil, pero también sabía que debía hacerlo si quería evitar que la situación empeorara. Respiró profundamente, ajustó el abrigo y siguió su camino. Pero lejos de allí, Chloe estaba sentada en una cafetería cercana, mirando por la ventana mientras removía su té sin ganas. La escena con Marta la había dejado con un dolor que no esperaba sentir. Había tratado de acercarse a ella con sinceridad, pero la reacción de Marta la había detenido en seco. Se preguntaba si se había equivocado, si había interpretado mal señales que quizás nunca existieron. Mientras la lluvia comenzaba a repiquetear suavemente contra el vidrio, sintió una soledad inesperada. No era solo tristeza, era la sensación de haber perdido algo antes siquiera de haberlo tenido. En la tienda, Tasio cerró la caja registradora. Con claridad dolorosa. Y en su corazón, una punzada de arrepentimiento lo hizo temblar. En el hospital, los pasillos seguían iluminados por un tenue resplandor azul. Marta se quedó en la sala de espera después de haber acompañado a Delia. Su mente divagaba entre la preocupación por Andrés y la confusión causada por Chloe. Se llevó las manos al rostro, intentando aliviar la presión interna. Sabía que debía ser fuerte, especialmente ahora que la familia parecía desmoronarse. Pero incluso las personas más resilientes tienen un punto de quiebre, y ella temía estar demasiado cerca del suyo. Apenas unos minutos después, Luz entró al hospital para dejar unos documentos. Al ver a Marta sola, se acercó para saludarla. La joven se sorprendió al sentir un alivio inmediato por su presencia. Conversaron unos minutos sobre Andrés y sobre el estado de ánimo de Damián. Pero mientras hablaban, Luz percibió que había algo más perturbando a Marta. No insistió, pero dejó claro que estaba allí para ella si necesitaba hablar. Ese gesto sencillo bastó para que Marta sintiera un poco de esperanza. De vuelta en la mansión, Gabriel regresó a su habitación con pasos pesados. Cerró la puerta detrás de él y se quedó inmóvil, observando las sombras proyectadas por la luz tenue. Se llevó las manos a la cara, sintiendo cómo el agotamiento lo atravesaba. Sabía que había cometido errores, pero no sabía cómo retroceder. Todo en él reclamaba descanso, pero su mente no encontraba paz. Se acercó a la ventana, observando el jardín oscuro, preguntándose cómo había llegado a este punto. Y aunque intentó convencerse de que aún podía arreglarlo, una parte de él sabía que la confianza rota es difícil de recomponer. En ese mismo instante,
Begoña se encontraba sentada en el borde de la cama de su hija Julia, observándola dormir. La serenidad del rostro de la niña contrastaba con el caos emocional que ella llevaba dentro. Acarició suavemente su cabello, preguntándose qué clase de mundo estaba construyendo para su hija. Quería protegerla de todo, incluso de las tensiones familiares que parecían envolverlo todo. Se inclinó para besarla en la frente, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Sabía que debía tomar decisiones difíciles en los próximos días, decisiones que marcarían el rumbo de su fuerza, recordándole que no debía enfrentar aquellos miedos sola. Y aunque la conversación no eliminó sus dudas, al menos le devolvió la sensación de no estar completamente perdida. Mientras tanto, María avanzaba por uno de los pasillos laterales, con una calma que no encajaba del todo con el caos que la rodeaba. Su mente trabajaba en silencio, evaluando cada movimiento, cada posibilidad. Sabía que la familia estaba fracturada y que esa fractura podía servirle si jugaba bien sus cartas. Pero lo que no decía era que una parte de ella también estaba cansada de fingir fortaleza. Se detuvo frente a un espejo antiguo y observó su rostro. Vio una mezcla de dureza y vulnerabilidad que la sorprendió. Por un instante, se preguntó si realmente quería destruirlo todo o si simplemente estaba tratando de protegerse. Pero sacudió esa idea rápidamente. No podía permitirse dudar ahora que todo comenzaba a ponerse a su favor. A lo lejos, el sonido de un portazo hizo que varios miembros del servicio se asomaran con inquietud. Era Damián, que había salido de su despacho con una expresión sombría. Caminó hacia las escaleras con pasos lentos pero firmes. Cuando llegó al piso superior, se detuvo frente al retrato de su padre y lo contempló con un dolor que pocos conocían. Para él, la traición era una herida que dejaba cicatrices. Silencio inquietante, cada personaje seguía atrapado en sus propios dilemas, sin saber que el amanecer traería consigo un giro que nadie podía prever. La madrugada avanzaba lentamente sobre la colonia, extendiendo una quietud engañosa que apenas lograba ocultar la tensión latente en la mansión. Mientras los últimos rumores del día se desvanecían, Begoña continuaba atrapada en un insomnio inquieto que se había vuelto su único compañero desde la llegada de Delia. La joven no lograba desligarse del peso de las dudas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Gabriel defendiendo su mentira como si fuera una cuestión de supervivencia reaparecía con una claridad dolorosa. Sentía que cada explicación que él daba solo enredaba más el nudo que se había alojado en su pecho, como si la verdad estuviera siempre un paso más lejos de lo que él reconocía. Durante horas permaneció tumbada sin moverse, con la mente golpeando la misma pregunta. ¿Cómo se aprende a amar a alguien cuyo pasado está construido sobre una mentira tan grande? Mientras tanto, Gabriel caminaba por su estudio revisando documentos que no lograban distraerlo de sus propios fantasmas. Las luces amarillentas que iluminaban el escritorio proyectaban sombras larguísimas sobre la pared, recordándole que su reflejo ya no era el del hombre que alguna vez pretendió ser. Se detuvo frente a la ventana, observando miedo no de ella, sino de sí mismo. En la colonia, el silencio también envolvía a Chloe, quien regresó tarde a su habitación e intentó distraerse leyendo las notas sobre el proyecto del nuevo perfume. Pero su mente se negaba a colaborar.
Cada palabra escrita en la libreta se mezclaba con el rechazo de Marta, y ese eco constante la hacía sentir vulnerable. Trataba de convencer a su corazón de que no debía sentirse herida, pero el recuerdo de aquella mirada distante la perseguía sin cesar. Se preguntó si había malinterpretado algo, si había visto señales donde no había nada. Se abrazó a sí misma mientras miraba por la ventana, intentando no derrumbarse. Sabía que debía concentrarse en su trabajo, pero las emociones insistían en oponerse con una crudeza que no esperaba. En el hospital, Marta permanecía en un duermevela intermitente en la silla junto a la cama de Andrés. La luz tenue del monitor iluminaba su rostro cansado, revelando la lucha silenciosa que llevaba dentro. Había pasado tantas horas esperando un mínimo signo de mejoría que, en ciertos momentos, olvidaba respirar. Cuando abrió los ojos y miró la mano inmóvil de su hermano, sintió un nudo en la garganta que parecía aprisionarla. Era consciente de que él no merecía la carga emocional que recaía sobre él. Ni el vacío dejado por Jesús, ni la tensión. Se preguntaba cómo era posible que Andrés, a quien él siempre consideró leal, estuviera dispuesto a manipular el caos emocional de la familia para debilitar a Gabriel. Aunque no tenía pruebas concretas, su intuición insistía en que nada era casual. Miró hacia las ventanas apagadas de la fábrica y se preguntó qué sería de todo ese esfuerzo común si quienes estaban arriba continuaban atrapados en sus propias luchas. Sus manos temblaron ligeramente mientras se apoyaba en la barandilla, tratando de no dejar que la frustración empañara sus pensamientos. En la tienda, Carmen seguía recogiendo las últimas cajas antes de cerrar. Aunque la discusión con Tasio había ocurrido horas antes, el peso de sus palabras continuaba presionando su pecho. Sabía que él no era un hombre cruel, pero también sabía que sus inseguridades amenazaban con morder cada pedazo de estabilidad que ella intentaba construir. Cada vez que creía haber avanzado un paso hacia la confianza plena, algo lo hacía retroceder. En su interior, sentía que estaba luchando sola contra un enemigo que no podía nombrar. Los fantasmas del pasado de Tasio y la incapacidad de él para enfrentar sus propios miedos. Se apoyó en el mostrador, cerró los ojos, y dejó que una lágrima solitaria descendiera por su mejilla. La aspiró y decidió guardarse el dolor para sí, al menos por esa noche. Quizá una oportunidad tardía de reparar los errores cometidos. Pero cada minuto que pasaba allí la convencía de que su presencia hacía más daño que bien. No sabía si irse era la solución, pero quedarse parecía un acto de crueldad hacia su propio hijo. Apretó las manos sobre su regazo, sintiendo que el pasado no la dejaba respirar. Mientras tanto, en su oficina improvisada, Joaquín revisaba facturas y pedidos del nuevo negocio. Estaba cansado, pero satisfecho de haber logrado un avance tan notable en tan poco tiempo. Sin embargo, cada logro traía consigo un recordatorio inevitable: el peso de la responsabilidad. Sabía que su madre digna confiaba plenamente en él y que esperaba que el negocio se convirtiera en un pilar fundamental para la familia. Pero también sabía que los esfuerzos de él y Gemma eran fruto del sacrificio continuo, a veces demasiado duro. Miró el reloj y se dio cuenta de que había sido un día interminable. Cerró la carpeta y se recostó hacia atrás, permitiéndose un breve descanso. En su mente, se preguntó si algún día lograría equilibrar todas las piezas que cargaba consigo sin que ninguna se rompiera. En el jardín trasero de la mansión, Begoña decidió tomar un poco de aire fresco para despejarse. Caminó lentamente junto a los rosales que habían comenzado a marchitarse con el cambio de estación.
conectar consigo misma. En ese instante comprendió que tendría que tomar una decisión muy pronto, una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. En el despacho principal, Damián seguía despierto, leyendo lentamente los documentos que Gabriel le había dejado sobre la venta parcial de la empresa. Aunque la casa dormía, él sentía que la responsabilidad lo mantenía atado a una vigilia eterna. Pensaba en los años de trabajo, en los sacrificios compartidos con su esposa y en las promesas que alguna vez hizo a sus hijos. Ver la empresa ahora en peligro le hacía preguntarse en qué momento se había desviado del camino correcto. Y, sobre todo, le dolía sentir que uno de los suyos, Gabriel, el sobrino que había protegido casi como a un hijo, estuviera relacionado con una decisión tan devastadora. Se recostó en la silla, respirando hondo, y sintió que su corazón cargaba con un peso que no sabía cómo aliviar. En el pasillo exterior, cerca de la entrada, se produjo un encuentro inesperado. Andrés regresaba de la colonia justo cuando Gabriel subía las escaleras para volver a su habitación. Durante unos segundos, ambos hombres se miraron sin decir palabra. El silencio entre ellos era espeso, casi insoportable. Andrés percibió en el rostro de Gabriel un cansancio extraño, algo parecido a una angustia disimulada. Y aunque no tenía intención de iniciar una conversación, algo lo empujó a hablar. «Todos estamos cansados», dijo simplemente. Gabriel lo miró sin alzar la cabeza del todo, como si tuviera miedo de que cualquier gesto pudiera delatarlo. «Hay cosas que no se pueden arreglar», respondió. Andrés respiró hondo, observándolo con una mezcla de pena y confusión. No sabía a qué se refería, pero aquella frase parecía contener un llamado silencioso de auxilio. En el hospital, Cristina caminaba por el pasillo intentando ordenar sus pensamientos tras haber dejado a Beltrán. Cada paso que daba sobre el suelo frío le recordaba que acababa de cerrar una puerta que, por mucho amor que hubiera sentido, necesitaba cerrar. Se detuvo frente a una máquina expendedora y se apoyó un momento en la pared. La herida del abandono que había vivido durante años volvía a sangrar. No sabía cómo seguir adelante sin sentir que algo la perseguía constantemente. Pero, al mismo tiempo, a pesar del cansancio, su mente no dejaba de volver una y otra vez a la misma escena. Gabriel defendiéndose, repitiendo que su madre era la culpable de todo. Pero, cuanto más lo pensaba, más le parecía que Gabriel intentaba ocultar algo más profundo, algo que aún no tenía nombre. Y así, mientras la noche envolvía la colonia en un manto de incertidumbre, todas las piezas del conflicto se acomodaban silenciosamente en el lugar exacto donde provocarían el estallido del día siguiente. Lo que ninguno sabía era que, al amanecer, las tensiones ya no podrían ser contenidas, y cada uno tendría que enfrentar el espejo que tanto temían evitar. El amanecer llegó envuelto en una luz grisácea que parecía presagiar una jornada turbulenta. El silencio dentro de la casa grande era tan pesado que se podía sentir en el aire, como si cada rincón estuviera conteniendo la respiración antes de que estallara la tormenta emocional que, inevitablemente, se avecinaba. En el dormitorio de Begoña, la joven abrió los ojos con una sensación de inquietud que no lograba definir. Había pasado la noche entera luchando contra el insomnio, atrapada entre pensamientos que la desgastaban. Miró hacia el ventanal, donde las cortinas se movían suavemente con la brisa, y sintió que esa leve oscilación reflejaba perfectamente la fragilidad que llevaba dentro. Y, de pronto, comprendió que el día que comenzaba sería decisivo. Mientras tanto, en el despacho, Damián había despertado antes de que el sol asomara sobre el horizonte. No había dormido más que unas pocas horas, atormentado por las dudas que lo consumían.
Los documentos sobre la venta parcial de la empresa seguían extendidos sobre la mesa, como una sombra oscura que lo observaba constantemente. Se frotó los ojos, sintiendo el cansancio acumulado, y trató de ordenar sus pensamientos. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero cada posibilidad parecía más peligrosa que la anterior. Sus dedos temblaron ligeramente mientras recogía el contrato, preguntándose en qué momento permitió que las cosas llegaran tan lejos. No muy lejos de allí, Gabriel se levantaba de la silla donde se había quedado dormido varias horas antes. El cansancio lo hacía sentir más torpe, pero lo que realmente lo paralizaba era el miedo. Sabía que tendría que enfrentarse a Begoña, a Damián, y posiblemente también a Andrés. La tensión en la casa había alcanzado niveles insoportables, y él era consciente de que era el eje alrededor del cual giraban los conflictos. Se llevó una mano al rostro, respiró profundamente y trató de convencerse de que aún podía arreglar la situación. Pero, en su interior, sabía que tenía fuerzas para enfrentarlas. Al llegar al final de la escalera, vio a Damián parado frente al ventanal, observando la salida del sol. Dudó unos segundos, pero finalmente se acercó. Damián, comenzó con voz suave. Él giró lentamente, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y dolor. Durante unos segundos, ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. El patriarca no sabía si debía reprocharle su silencio durante tantos años o si debía agradecerle haber vuelto para enfrentar lo que había quedado inconcluso. Pero antes de que pudiera hablar, Delia bajó la mirada. Quizá fue un error venir. Sus palabras resonaron en la estancia como un susurro cargado de resignación. Y sin saber muy bien qué responder, Damián simplemente la observó marcharse hacia la cocina, preguntándose qué tan profunda era la herida que había unido y separado a aquella familia. Mientras tanto, en su habitación, Marta se vestía apresuradamente para volver al hospital. La angustia por Andrés seguía dominando cada pensamiento. Se miró al espejo mientras se colocaba un jersey azul, tratando de darse a sí misma la fuerza que necesitaba. Recordó el leve movimiento que había observado en la mano de su hermano y sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas, pero inexplicable la frenó. Sabía que necesitaban recuperar la confianza para seguir trabajando juntas, pero su corazón temblaba ante la posibilidad de enfrentar una verdad dolorosa. Mientras se acercaba a la fábrica, un suspiro escapó de sus labios, recordándole que las emociones, cuando se dejan sin atender, crecen como una herida abierta. En la tienda, Carmen terminaba de preparar el escaparate para la apertura. Su ánimo estaba aún marcado por la discusión con Tasio, pero trataba de ocultarlo bajo una apariencia tranquila. Cada vez que pensaba en él, recordaba la mezcla de amor y preocupación que la recorría. Sabía que él estaba luchando con sus propios demonios, pero también sabía que no podía cargar con el peso de sus inseguridades eternamente. Mientras colocaba unas camisas sobre la mesa principal, un pensamiento la atravesó como un relámpago. Quizá había llegado el momento de tomar distancia para que ambos pudieran crecer por separado. Pero incluso ese pensamiento le dolía profundamente. En el hospital, Marta llegó justo cuando el médico revisaba los monitores de Andrés. El profesional notó la ansiedad en el rostro de la joven y trató de tranquilizarla con una sonrisa amable. No ha habido cambios significativos, le dijo, pero la reacción de ayer es un buen signo neurológico. Marta asintió, pero su pecho
que calmara su ansiedad. Al entrar, encontró a Delia sentada a la mesa, con el rostro oculto entre las manos. Por un instante, ambas quedaron paralizadas, sorprendidas por la presencia de la otra. Begoña vio en la expresión de Delia algo que no esperaba. Una tristeza profunda, casi desgarradora. Pero ese destello de vulnerabilidad no fue suficiente para borrar el resentimiento que ella sentía. Aún así, respiró hondo y se acercó con cautela. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz contenida. Delia levantó la mirada lentamente y mostró una sonrisa débil. No debería haber venido, respondió. He causado más daño del que imaginaba. Begoña no supo qué decir. Quiso mostrar empatía, pero algo dentro de ella se lo impedía. Era como si cada palabra que escuchaba de Delia reavivara un dolor que aún no sabía cómo procesar. Se limitó a asentir y preparó el té en silencio. Mientras el agua comenzaba a hervir, ambas mujeres se quedaron inmóviles, atrapadas en una distancia emocional que ninguna parecía capaz de acortar. Mientras tanto, en el despacho, Gabriel entraba sin saber que Damián seguía allí. El patriarca, sentado frente a la mesa, sostenía el contrato con una expresión grave. «Tenemos que hablar», dijo sin levantar la voz. Gabriel se detuvo. Esto de la mano. «No me hables de números», dijo. «Quiero saber qué estás ocultando». La pregunta cayó como un martillazo. Gabriel tragó saliva, incapaz de disimular la tensión. Sabía que no podía revelar todos los detalles, pero también sabía que una mentira más sería insoportable para su tío. Se mantuvo en silencio, buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía apropiada. Damián, al ver su indecisión, sintió una punzada de desilusión que lo atravesó de lleno. Comprendió que la respuesta que temía estaba más cerca de lo que imaginaba. En la colonia, las primeras conversaciones del día comenzaron a girar en torno al rumor de la venta de una parte de la empresa. Los trabajadores estaban alarmados, temiendo que sus puestos de trabajo estuvieran en riesgo. Gaspar trató de mantener la calma entre ellos, asegurando que aún no había nada confirmado. Pero incluso sus palabras sonaban vacías. Sabía que la situación era crítica y que el futuro de la fábrica pendía de un hilo. Cuando vio a Tasio llegar con expresión preocupada, comprendió que incluso los de la reina habían perdido la estabilidad emocional que alguna vez los caracterizó. En el jardín frontal de la mansión, Andrés llegó justo cuando Begoña salía por la puerta principal. La joven lo saludó con una sonrisa tenue que apenas lograba ocultar su cansancio. Él percibió inmediatamente que algo no iba bien. ¿Has dormido?, preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza y desvió la mirada. Andrés se quedó observándola en silencio, consciente de que el peso que cargaba era demasiado grande para enfrentar sola. Quiso ofrecerle apoyo, pero sabía que su presencia podía generar más tensión. Aún así, se atrevió a decir: «No tienes que cargar con todo esto tú sola». Begoña lo miró con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y dolor. «A veces no tengo elección», respondió antes de alejarse hacia el hospital. Dentro de la mansión, Gabriel permanecía inmóvil frente a su tío. Sabía que debía actuar rápido si no quería perder el control de la situación. «Todo lo que hago es por el bien de la familia», dijo finalmente. Pero incluso a él le sonó débil. Damián suspiró y se levantó, acercándose a la ventana. «Una familia no se salva a base de secretos», murmuró. Esa frase golpeó a Gabriel con más fuerza de la que esperaba. Cualquier movimiento suyo podía empujarlo hacia el abismo. Lo observó desde el pasillo mientras él salía del despacho con los hombros caídos, y en su mirada apareció un destello de satisfacción contenido. No era crueldad lo que sentía, sino la certeza de que el equilibrio se inclinaba lentamente hacia su favor. En el hospital,
Marta encontró a Begoña en la sala de espera. Las dos mujeres se miraron con una complicidad silenciosa que solo comparten quienes llevan un dolor común. ¿Cómo está?, preguntó Begoña con voz baja. Marta respiró hondo y respondió: igual, pero tengo esperanza. Begoña asintió y tomó la mano de Marta por un instante. Ninguna mencionó a Gabriel, ninguna mencionó a María. Era como si ambas hubieran decidido que ese lugar era un espacio sagrado, libre de conflictos externos. Poco después, en la mansión, Damián reunió a todos en el salón para una conversación que sabía que sería inevitable. Gabriel entró último, con paso inseguro. Delia permanecía sentada en silencio, con el rostro crispado. Luis llegaba del taller, aún molesto por la situación. Y Andrés, recién vuelto del hospital, se colocó en un rincón sin apartar la vista de su tío. Begoña no estaba presente. Su ausencia fue como una sombra que nadie quiso mencionar. Damián habló con voz serena, pero su tío no eran una acusación directa, pero cargaban un peso que lo dejó sin respiración. Trató de hablar, pero la voz no le salió. Delia, desde su asiento, lo observaba con una mezcla de dolor y miedo. Sabía que aquello era solo el principio. Sabía que cada secreto escondido durante años comenzaría a desmoronarse. Y así, en medio de aquel salón cargado de angustia, la familia de la reina quedó suspendida en un silencio que parecía anunciar el comienzo de un conflicto inevitable. Cada uno, atrapado en sus propias verdades y mentiras, comprendió que el día apenas comenzaba y que la tormenta que se avecinaba no perdonaría a nadie. El silencio que reinó en el salón después de las palabras de Damián fue tan denso que parecía imposible respirar. Durante varios segundos, nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión, como si la mansión misma contuviera el aliento esperando la reacción de Gabriel. Él permaneció de pie, con los hombros tensos y la mirada perdida en un punto fijo del suelo, incapaz de encontrar el valor para enfrentar la realidad que tanto había evitado. Sentía que cada vez que intentaba escapar, las paredes se cerraban un poco más sobre él, empujándolo hacia un abismo emocional del que no sabía cómo salir. Luis fue el primero en romper el silencio. Dio un paso adelante y clavó la mirada en Gabriel. Gabriel levantó la vista y vio todas las miradas puestas en él. La presión lo golpeó como una oleada, pero intentó mantener la dignidad. Respiró hondo, como si buscara aire en un ambiente que parecía cada vez más sofocante. No hay nada que ocultar, respondió finalmente, aunque su voz sonó frágil, casi quebrada. Solo, hice lo que pensé que era correcto. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un vacío que nadie se tragó. Damián entrecerró los ojos, desconfiado. Luis negó con la cabeza con un gesto amargo. Y Delia bajó la mirada, consciente de que su presencia estaba intensificando un conflicto que llevaba años gestándose. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era inmovilidad. Era una tensión que amenazaba con estallar. Antes de que la discusión pudiera continuar, el timbre de la puerta interrumpió la escena. Todos se giraron instintivamente hacia el hall, sorprendidos por aquella irrupción inesperada. Uno de los criados se apresuró a abrir, y aunque no se escuchaban las palabras, la voz agitada del mensajero llegó a los oídos de los presentes. No era una visita social ni algo propio de la rutina matinal. En ese instante, la tensión quedó suspendida, como si los hilos invisibles que sujetaban la discusión se hubieran aflojado de golpe. Apenas un minuto después,
o temprano, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Damián suspiró profundamente y se dejó caer en el sillón con gesto abatido. «Esto no puede seguir así», murmuró. «Si no hablamos con honestidad, la empresa caerá antes de que podamos evitarlo». Aquellas palabras resonaron en toda la sala, penetrando más hondo que cualquier acusación previa. Gabriel sintió que el peso de la responsabilidad lo hundía aún más. Tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir entre seguir manteniendo la fachada o enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Pero la verdad era que no sabía si estaba listo para asumir ninguna de las dos opciones. En ese momento, Delia se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo descomunal. «Damián», dijo con voz suave pero decidida. «Tal vez, el error fue mío desde el principio. No debía parecer así, de repente. Si mi presencia está empeorando todo, quizá lo mejor sea que me vaya». Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría. Aunque algunos lo pensaron en silencio, nadie quiso decirlo en voz alta. Gabriel la miró con una mezcla de rabia, miedo y un dolor que no podía ocultar. «No te vas a ir», dijo casi en un susurro, pero la tensión en su voz demostraba que no era una súplica. Era una necesidad desesperada por retener la única parte que llevaba años evitando. Pero también sabía que si la dejaba marchar, perdería una oportunidad que tal vez nunca volvería a tener. Mientras en la casa grande los conflictos internos se intensificaban, en el hospital Marta seguía acompañando a Andrés. Había pasado a comprar un desayuno ligero en la cafetería, pero el cansancio la superaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo observaba en silencio. No sabía si lloraba por él, por ella o por todo lo que estaba viviendo su familia. Pero en ese instante, entendió que la fragilidad no era un defecto. Era una señal de que seguía luchando. Se acercó a él y tomó su mano nuevamente, como un gesto de amor y resistencia. Una enfermera entró con una carpeta y revisó el monitor con atención. «Su estado es estable», comentó. «A veces, estos procesos toman tiempo». Marta asintió con gesto agradecido, aunque aquella frase, tan repetida como insuficiente, la dejaba con la incertidumbre clavada en el alma. Aún así, decidió no permitir que el miedo la consumiera. Se recostó un poco en la silla y cerró los ojos, dejando que el silencio del hospital la envolviera como una manta fría pero necesaria. En la colonia, Chloe revisaba las notas para la presentación del nuevo perfume. Intentaba concentrarse, pero el recuerdo de su interacción caminó por la calle con la mirada perdida. Sentía que había tocado fondo emocionalmente. Su relación con Carmen pendía de un hilo tan delgado que temía que se rompiera en cualquier momento. Y aún así, no sabía cómo hacer las cosas de otra manera. Detuvo el paso al recordar su expresión dolida, la forma en que ella se esforzaba por ser fuerte mientras él se empeñaba en arrastrarla al caos. Apretó los labios y cerró los ojos un instante, deseando profundamente poder convertirse en el hombre que ella necesitaba. Pero no sabía cómo lograrlo. En la fábrica, algunos trabajadores se reunieron en pequeños grupos murmurando entre ellos. Gaspar trataba de calmarlos, pero la ansiedad era palpable. «No va a pasar nada de un día para otro», insistía. Y si hubiera peligro real, lo anunciarían oficialmente. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras eran un intento desesperado de aferrarse a una normalidad que ya no existía. La incertidumbre se había instalado en la colonia, y la preocupación por el futuro parecía extenderse como una mancha de aceite. Mientras tanto, Beltrán caminaba por su taller sin rumbo fijo, incapaz de concentrarse en su trabajo. La discusión con Cristina había derribado algo dentro de él, y la culpa se mezclaba con una sensación de pérdida que no podía sacudirse.
Quiso escribirle una carta, pero cada vez que tomaba el bolígrafo, las palabras se disipaban como humo. Sabía que había fallado, sabía que la había herido profundamente, pero lo que más le dolía era la certeza de que quizá no habría un regreso posible. En la mansión, la conversación entre Damián y Gabriel continuaba en un tono tenso pero controlado. «Lo que quiero», dijo el patriarca, «es que me digas por qué mentiste sobre Delia». Gabriel sintió que la garganta se le cerraba. Era la pregunta que había temido durante años. La pregunta que había evitado incluso antes de que Begoña entrara en su vida. Pero la presión ya no le permitía seguir huyendo. Aún así, no logró dar una respuesta clara. ¿Por qué? Pensé que sería mejor así. Fue lo único que pudo decir. Y aunque era parcialmente cierto, todos comprendieron que había mucho más detrás. Luis frunció el ceño con evidente irritación. ¿Mejor para quién? ¿Para ti?, preguntó. Gabriel lo miró sin poder sostenerle la vista. No podía explicar por qué había mantenido aquella mentira. Hicieron que todos contuvieran el aliento. No se trataba de una confesión completa, pero era suficiente para que la atención se desviara momentáneamente de Gabriel. Él, sin embargo, no se sintió aliviado. Al contrario, ver a su madre defenderlo lo atravesó como un puñal. Porque sabía que aquella defensa era solo una capa más sobre un dolor mucho más profundo. Pero antes de que Delia pudiera continuar, María apareció en la entrada del salón. Su expresión era impecable, casi tranquilizadora, pero sus ojos revelaban algo muy distinto. Una satisfacción fría y calculada. Observó la escena unos segundos, como si evaluara cada gesto, cada palabra no dicha. Luego avanzó con un paso elegante y miró a Gabriel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Si me permiten», dijo, «quizá ha llegado el momento de dejar de esconder la verdad». Aquella frase cayó como una bomba silenciosa. Todos la miraron, incluido Gabriel, cuyo rostro se transformó en una mezcla de terror y rabia. Porque sabía exactamente lo que María pretendía. Sabía que ella estaba dispuesta a hundirlo. Sabía que esto era lo que había estado esperando. Y, aún así, no sabía cómo detenerla. El salón quedó en silencio absoluto mientras María avanzaba un paso más, disfrutando de la tensión que había. Que en ese momento comprendió que la farsa estaba llegando a su fin. Que la verdad lo alcanzaría aunque corriera. Y que el día que tanto temía, acababa de comenzar. El eco de las palabras de María siguió resonando en el salón mucho después de que ella abandonara la estancia. Era un silencio extraño, cargado de electricidad, como si cada molécula del aire hubiera absorbido la amenaza implícita en su despedida. Gabriel permaneció de pie en el centro, sin moverse, con el rostro crispado y la mirada perdida. Damián, desde el sillón, lo observaba con creciente inquietud. Andrés frunció el ceño, intentando analizar lo que acababa de ocurrir. Y Delia, desde un rincón, parecía a punto de desmoronarse. Fue Luis quien finalmente dio un paso adelante, rompiendo el bloqueo colectivo con un suspiro frustrado que revelaba más cansancio que furia. Gabriel intentó reaccionar, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como si la voz de María hubiera congelado cada pensamiento. Por dentro, una mezcla de terror y rabia lo atravesaba sin aviso. No era solo la amenaza. Era la sensación de que el suelo bajo sus pies había comenzado a fracturarse sin posibilidad de reparación. Su respiración se volvió rápida, casi imperceptible, como si temiera que un solo movimiento desencadenara un derrumbe total. Pero
voz grave. Si hay algo que debamos saber, este es el momento. Gabriel sintió un nudo en la garganta. La exigencia de Damián no era violenta, pero sí definitiva. Era el golpe de martillo que iniciaba una sentencia. Y él no estaba preparado para ese veredicto. Antes de que pudiera responder, Delia intervino con un hilo de voz. Damián, por favor. Sus ojos estaban empañados, y sus manos temblaban ligeramente. Caminó hacia ambos y se colocó entre ellos con una firmeza que no le había mostrado a nadie desde su llegada. No sigas presionándolo. Esta situación es culpa mía. Su confesión, dicha en voz baja pero segura, provocó un giro inesperado. Damián abrió los ojos con sorpresa. Luis frunció el ceño con incredulidad, y Andrés observó la escena con creciente desconcierto, intentando desentrañar el verdadero significado detrás de cada palabra. Delia respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas que ya no tenía. Yo fui quien desapareció, quien tomó decisiones sin pensar en las consecuencias, continuó. Gabriel solo hizo lo que creyó necesario para sobrevivir. La palabra, sobrevivir, cayó como una piedra en medio del salón. Y aunque Delia no explicó nada más, todos entendieron que había un trasfondo emocional más profundo de lo que imaginaban. La mujer no se excusaba, sino acercarse, pero la otra, más racional, le exigía mantenerse al margen para no verse arrastrado por aquella ola emocional. Esa contradicción lo mantuvo inmóvil. De pronto, la puerta del salón se abrió. Era Luz, quien entraba con timidez, sin saber que estaba interrumpiendo un momento crítico. Al ver los rostros tensos, se detuvo en seco. ¿Pasa algo?, preguntó con cautela. Damián respiró profundamente y negó con un gesto para tranquilizarla. No ahora, hija. Más tarde te explico. Luz asintió, aunque la inquietud seguía grabada en sus ojos. Miró a Gabriel por un instante, percibiendo en él un sufrimiento que la desarmó. Pero decidió no insistir. Se retiró en silencio, sin saber que, involuntariamente, había permitido que todos respiraran unos segundos. Pero ese respiro fue breve. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó, aún más tenso. Gabriel se llevó una mano a la nuca y bajó la cabeza, como si la carga fuera demasiado grande. Basta, murmuró finalmente, no quiero hablar más de esto. Su tono no fue agresivo, pero sí definitivo. Era la declaración de un hombre al límite, consciente de que cualquier palabra más podría romperlo. Nadie respondió, no porque aceptaran su decisión, sino porque todos comprendieron que insistir sería empujarlo directamente comprensiva. Es bueno que esté aquí, dijo. Él seguramente lo siente. Marta asintió, con lágrimas contenidas. Sabía que no podía esperar milagros inmediatos, pero también creía profundamente en las segundas oportunidades. En la colonia, Chloe caminaba por los pasillos de la fábrica revisando las muestras del perfume. Cada vez que intentaba enfocarse, el recuerdo de Marta rechazando su gesto volvía a dolerle como una punzada. Se inclinó sobre una mesa para revisar una etiqueta, pero sus manos temblaron ligeramente. Era frustrante sentir que su vida profesional estaba siendo afectada por emociones que no sabía manejar. Apretó los labios y se obligó a respirar hondo. Tenía una responsabilidad que cumplir, y el lanzamiento de la nueva fragancia era una de las tareas más importantes de las últimas semanas. Aún así, su corazón insistía en recordarle que algo entre ella y Marta había cambiado de manera inesperada. En la tienda, Carmen organizaba las cajas recién llegadas mientras su mente divagaba, repasando una y otra vez la discusión con Tasio. A pesar del esfuerzo por mantenerse ocupada, la tristeza la envolvía como una sombra persistente. Su relación con él siempre había sido un equilibrio delicado entre amor y preocupación, pero en los últimos días ese equilibrio parecía derrumbarse. Recordó la
y seguras, temblaban cada vez que intentaba sostener una herramienta. Lo he arruinado todo, se repetía, y no sé cómo corregirlo. Pero por más que quisiera pedir perdón, sabía que no podía obligarla a escucharlo. Su error había sido demasiado grande. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente parecía haberse congelado. Finalmente, Damián tomó la palabra. «Voy a hablar con los trabajadores», anunció con voz firme. «Esto no puede seguir en silencio». Luis asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Andrés, por su parte, parecía debatirse entre intervenir y mantenerse al margen. Sabía que si daba un paso en falso, se vería atrapado en un conflicto que iba más allá de su responsabilidad. Pero también sentía que debía actuar de alguna manera para evitar un desastre mayor. Damián se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo frente a Delia. «Tú y yo hablaremos más tarde», dijo con seriedad, aunque no con reproche. «Hay cosas que necesito entender». Delia asintió, con un temblor en los labios que revelaba su vulnerabilidad. No era fácil aceptar que su regreso había desatado una tormenta tan intensa. Pero sabía que había llegado el momento de enfrentar el pasado, aunque eso significara revivir heridas que nunca terminaron de cerrarse. Cuando Damián salió del salón, Gabriel se derrumbó en el sillón como si le hubieran quitado la fuerza de golpe. Andrés lo observó desde el otro extremo de la habitación, debatiéndose en silencio. Finalmente, decidió acercarse. «No voy a preguntarte nada», dijo en voz baja. «Pero deberías hablar con Begoña». La simple mención de su esposa provocó que Gabriel cerrara los ojos con dolor. «No puedo», murmuró. «No sé cómo». Andrés respiró hondo y asintió. «Entonces toma aire. Pero no puedes seguir huyendo». Y con esas palabras se alejó, dejando a Gabriel con las manos sobre el rostro y el corazón hecho añicos. Mientras el día avanzaba, Begoña se encontraba en el hospital junto a Marta. Ambas compartían una conversación tranquila mientras esperaban noticias sobre Andrés. Hablaban en voz baja, como si la fragilidad del ambiente exigiera cuidado. Begoña confesó que la situación con Gabriel la estaba desgastando profundamente. Marta la escuchó con atención, ofreciendo palabras de consuelo que nacían para hundir a Gabriel. Luz abrió los ojos con incredulidad. ¿Estás seguro? Luis asintió con fuerza. «No puedo demostrarlo, pero lo siento. Y no lo voy a permitir». Sus palabras, llenas de indignación, revelaban una lealtad profunda hacia la familia y hacia la empresa. En ese preciso momento, María pasaba por el pasillo y escuchó parte de la conversación. Aunque fingió no prestar mucha atención, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, apareció en sus labios. Sabía que el conflicto entre los primos era su mejor oportunidad para consolidar su propia posición. Pero lo que no sabía era que, al alimentar el caos, estaba exponiendo partes de sí misma que no podría controlar más adelante. Ya entrada la tarde, Damián reunió nuevamente a algunos trabajadores en la fábrica para calmarlos. Les explicó que la empresa no estaba en venta y que cualquier decisión futura se comunicaría oficialmente. Aunque sus palabras trajeron algo de alivio, el ambiente seguía cargado de preocupación. Gaspar lo acompañó durante toda la reunión, notando el desgaste emocional en el rostro del patriarca. Era evidente que la situación lo estaba afectando más de lo que dejaba ver. En la colonia, Chloe finalmente se atrevió a enviar un mensaje a Marta. Le escribió algo sencillo, preguntándole si podría hablar un momento. Hacia un parque cercano y se sentó en un banco, observando a los niños jugar bajo la débil luz de la tarde. Se preguntó si algún día podría construir una familia sin miedo a que todo se desplomara. Se preguntó si Tasio sería capaz de cambiar. Y aunque la duda la dolía,
también le dio cierto alivio reconocer que ella tenía el derecho de elegir un futuro más estable. En la mansión, Delia entró a la habitación que le habían asignado y se desplomó en la cama. Su corazón latía con fuerza. Sabía que más tarde debería hablar con Damián. Sabía que tendría que enfrentar preguntas que llevaba demasiado tiempo evitando. Pero también sabía que si quería recuperar algo de su relación con Gabriel, debía comenzar por reconocer sus errores. Cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria descendiera por su mejilla. Aunque el pasado era una herida abierta, también era la única vía hacia la sanación que necesitaba. En su estudio, Gabriel permanecía sentado con los codos sobre las rodillas y las manos cubriéndose el rostro. El miedo, la vergüenza y el cansancio se mezclaban en un torbellino insoportable. Recordó el momento en que vio a Delia por primera vez después de tantos años. Recordó el golpe que sintió en el pecho al descubrir que estaba viva. Recordó el impulso de protegerse con una mentira que, poco a poco, se convirtió en un muro. Y ahora, ese muro. Damián regresó a la casa con paso pesado. Estaba agotado, no solo por la preocupación por Andrés o por la empresa, sino también por el peso emocional que Delia había reactivado. Al cruzar la entrada vio a Gabriel sentado en el estudio, con la puerta entreabierta. Dudó un instante, pero finalmente decidió no interrumpirlo. Sabía que cada uno tendría que enfrentar sus fantasmas por separado antes de poder reunirse en una conversación definitiva. En la colonia, Marta y Begoña se despedían frente al hospital. La tarde había sido larga para ambas, pero habían encontrado en la compañía mutua un espacio de alivio. Gracias por venir, dijo Marta con voz suave. Lo necesitaba. Begoña sonrió con cansancio. Estamos juntas en esto, y esas palabras, tan simples como sinceras, hicieron que ambas sintieran que, al menos, no estaban completamente solas en medio de la tormenta. Cuando Begoña regresó a la mansión, lo hizo con el corazón enredado y la mente agotada. Entró en silencio, sin anunciarse. Al subir las escaleras, escuchó voces en el salón, pero decidió no acercarse. Necesitaba tiempo para pensar, necesitaba aclarar las preguntas que se agolpaban en su mente. Cuando llegó a su habitación, se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos. A pesar de todo el dolor, aún quedaba en y por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada clara, la necesidad de decir la verdad. No por obligación, no por presión, sino porque sabía que era la única forma de recuperar lo que realmente importaba. El día llegó a su fin con un silencio profundo que se extendió por toda la mansión. Cada personaje, desde su soledad, enfrentaba un nuevo fragmento de la verdad. Nada estaba resuelto. Nada estaba claro, pero todos presentían que lo que vendría al día siguiente definiría el destino de la familia de la reina. Y entre esas sombras, una certeza se abría paso lentamente. La farsa de Gabriel estaba a punto de quedar al descubierto por completo. La noche cayó definitivamente sobre Toledo y la mansión quedó envuelta en un silencio inquietante, casi solemne, como si el propio edificio presintiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Las luces del pasillo creaban pequeñas islas doradas que no lograban disipar la oscuridad, y cada sombra parecía moverse con vida propia, cargando los secretos que durante años habían permanecido ocultos entre sus paredes. En ese ambiente denso y expectante, Gabriel seguía en el estudio, incapaz de alejarse de la ventana. Era como si necesitara ver el exterior para no sentirse completamente atrapado por su propia historia. Se apoyó en el
Pensar en sus ojos decepcionados le provocaba una punzada que casi lo obligaba a doblarse. Mientras tanto, Begoña se había quedado sentada en el borde de su cama, sin encender la luz, dejando que la oscuridad la envolviera como una especie de refugio frágil. La jornada había sido interminable. Entre la preocupación por Andrés y las mentiras de Gabriel, sentía que su corazón había llegado a un límite que jamás pensó conocer. Cerró los ojos, intentando recuperar algo de paz, pero la imagen de Gabriel repitiendo que Delia quería dañarlo se le clavó como una espina. No entendía cómo un hombre podía hablar así de su propia madre y, al mismo tiempo, exigir confianza sin ofrecer nada a cambio. Al cabo de un rato, se levantó para abrir la ventana. La brisa nocturna le acarició el rostro y, por un instante, sintió que podía respirar de nuevo. Observó las luces de la colonia a lo lejos, sabiendo que en alguna parte Marta seguía junto a su hermano, aferrándose a una esperanza que ella también sentía en su interior. Pero al pensar en Gabriel, el aire volvió a pesársele. No sabía si debía enfrentarlo o alejarlo. No sabía si aún podía creer en él o si era mejor asumir que su matrimonio había sido construido sobre una verdad adulterada desde el principio. Y en medio de esa duda, una certeza la apretó las manos con fuerza, tratando de encontrar el coraje para enfrentar a Damián al día siguiente. No le debía explicaciones solo a él, sino también a su hijo. Sabía que la distancia entre ambos había sido su culpa, pero no esperaba que reencontrarse significara abrir una herida tan profunda en toda la familia. En el salón vacío, Andrés entró en silencio, buscando un momento para ordenar sus ideas. La conversación con Gabriel lo había dejado intranquilo. No sabía si su primo actuaba desde la desesperación o desde un intento real de proteger algo que aún no terminaba de comprender. Miró la chimenea apagada y sintió que ese frío representaba muy bien el estado de la familia. Cada uno estaba aislado, atrapado en batallas personales que se entrelazaban sin una salida clara. Y aunque él nunca había querido posicionarse en contra de nadie, la situación lo arrastraba inevitablemente hacia un conflicto que parecía inminente. Luis, por su parte, regresó al taller para intentar liberar la tensión acumulada. Golpeó un trozo de madera sobre el banco de trabajo y después respiró con fuerza, intentando recuperar la calma. No quería actuar impulsivamente, pero el enojo hacia Andrés lo consumía. No entendía cómo alguien tan cercano podía usar estrategias tan bajas, aunque no tuviera pruebas concretas. Y aún así, lo que más lo inquietaba era la sensación de que la familia estaba perdiendo la brújula moral que siempre los había guiado. Su rabia no era solo por Gabriel. Era por todo lo que la empresa representaba para él y para la colonia. El cansancio comenzó a apoderarse de cada habitación. Los criados se retiraban a descansar, los pasillos quedaban vacíos, y el eco de la tarde se convertía en un murmullo difuso. Pero mientras todos intentaban dormir, Gabriel seguía inmóvil. Finalmente, tomó la decisión que llevaba horas evitando. Debía hablar con Begoña. No sabía si su matrimonio podría salvarse, pero no podía permitir que fuera María quien definiera la verdad. Caminó hacia la puerta con paso incierto, sintiendo que cada metro lo acercaba a un juicio inevitable. Subió las escaleras lentamente, como si cada peldaño pesara toneladas, y cuando llegó al pasillo, se detuvo frente a la habitación donde sabía que ella estaba despierta. Levantó la mano para llamar, pero antes de tocar la puerta, verdad, y tú mereces decirla. Aquellas palabras, tan simples como profundas, hicieron que el corazón de Gabriel diera un vuelco. Finalmente, Gabriel asintió, levantó la mano y tocó la puerta suavemente. Al cabo de unos segundos, la voz de Begoña respondió desde dentro, cansada pero despierta.
¿Quién es? Hubo un breve silencio antes de que él pudiera pronunciar su nombre. Soy yo. Begoña tardó un momento en reaccionar. Y aunque no abrió la puerta, su respuesta llegó con una calma tensa. Mañana hablamos, Gabriel. Hoy no tengo fuerzas. Él cerró los ojos al escucharla. Era un rechazo suave, pero un rechazo al fin. Y, sin embargo, también era una oportunidad. Porque ella no dijo, vete, ni, no quiero escucharte. Simplemente necesitaba tiempo, y él no podía negárselo. Gabriel apoyó la frente en la puerta, sintiendo cómo el agotamiento lo atravesaba. Lo siento, murmuró, aunque sabía que ella quizá no lo escucharía. Después se alejó lentamente, llevándose consigo el peso del día, pero también una determinación nueva. Al amanecer, hablaría. Al amanecer, pondría fin a la farsa. No por presión, sino porque sabía que la única forma de salvar algo, a su familia, a su matrimonio, a sí mismo, era en algún lugar entre los pasillos. Delia también escuchó el eco lejano de la voz de su hijo. Cerró los ojos y se abrazó a sí misma. Sabía que el amanecer traería consigo una verdad que había eludido durante demasiados años. Y aunque el miedo la paralizaba, también sentía que era el momento de dejar